tuit, por eso te respetamos y por eso te odian tantos también. Mientras unos andan preocupados de que si sale a macanear, a batear el presidente Andrés Manuel López Obrador, que si no les gustó el tono y lo que le dijo a Joe Biden, al menos lo que se hizo público, tú publicas un tuit que me parece importantísimo abordar. Dices, con este gobierno México se decidió a mirar de nuevo hacia América Latina. Y a mí me parece lo más correcto. Es el sitio al que pertenece, es su gente, su cultura milenaria, su raíz, su fuerza. ¿Cuántos esfuerzos hay desde los medios de comunicación tradicionales para que México siga arrodillado frente a Estados Unidos? Y tanto tiempo se ha pedido que el gobierno de México, con autoridad moral, juegue el papel del hermano mayor que siempre han visto en América Latina de México. Y con Andrés Manuel López Obrador creo que se va en ese camino y es interesantísimo el tema. Me parece que quienes analizamos la cuarta transformación, Vicente, estamos obligadas a entender todos los cambios que están ocurriendo en México, en el asunto político, pero también en el asunto geopolítico. Las transformaciones de este gobierno, Vicente, no son únicamente internas, también tienen que ver con la relación de México con el exterior y la posición que ocupa nuestro país en el exterior. Sin duda, uno de los grandes cambios en este gobierno es el volver a mirar hacia otras latitudes distintas de Estados Unidos y Canadá. Volver a voltear la mirada hacia otras potencias, hacia otras regiones donde México tenía grandes alianzas, donde México podía construir grandes fortalezas y que se quedaron abandonadas o semi-abandonadas en los gobiernos neoliberales. La presencia del presidente argentino en México la semana pasada, mi querido Vicente, la presencia de Alberto Fernández en México por segunda ocasión, es la lectura más clara de la construcción de un nuevo bloque latinoamericanista. Y me parece que también es la lectura más clara de por dónde va el gobierno del presidente López Obrador. Si Estados Unidos no va a ser nuestro aliado, si Estados Unidos nos va a cerrar las puertas a las vacunas, si Estados Unidos se va a atrincherar en su propia economía, si Estados Unidos no va a ver más allá de sus fronteras, México tiene que buscar otros socios, otras regiones donde desarrollarse y crecer. Y sin duda, la región latinoamericana es la más idónea. Nos une cultura, nos une idioma, nos unen anhelos, pero sobre todo, en el caso de Argentina, por ejemplo, nos une también un gobierno que está en la misma dirección, un gobierno progresista. Son dos de las más grandes potencias de América Latina, Argentina y México. A excepción de Brasil, estamos hablando de los países más poderosos del continente latinoamericano. Esa unión, mi querido Vicente, solo nos puede traer cosas buenas. Y me parece que es un gran acierto del gobierno mexicano voltear a ver a América Latina, como me parece también un gran acierto voltear a ver a la India, voltear a ver a China, voltear a ver a Rusia, porque eso significa la diversificación de nuestros intereses y eso solo puede redundar en cosas buenas para México. Y lo que no pueden negar ni regatearle al presidente Andrés Manuel López Obrador es que no se arruga. No se arruga con esta reforma eléctrica que aprueba en lo general también el Senado, como ya lo había hecho la Cámara de Diputados, que busca recuperar la soberanía energética de México, la eléctrica de México. No se arruga ante el propio Biden, al que le recuerda lo de la soberanía nacional para que no se meta en esos caminos. Y definitivamente tiene que marcar un ejemplo para otros países. Ni se arruga el presidente López Obrador, Vicente, ni se arruga ni se confunde, porque de la misma manera en la que está empujando los cambios legislativos para recuperar la soberanía energética, ahora por lo pronto en materia de energía eléctrica, pues también de la misma manera, lo veíamos hoy en la mañanera, está trabajando para contrarrestar los miles de millones de pesos que México perdía por los contratos leoninos de los gobiernos anteriores. Ni se arruga, ni se confunde. Se trata de recuperar la soberanía energética, pero también se trata de luchar contra todos esos contratos que solo estaban hechos para saquear a nuestro país. Y me parece que esa estrategia doble del presidente es súper atinada. Estamos trabajando en términos legislativos
para recuperar los bienes energéticos del país. Pero en términos jurídicos, se está trabajando también para recuperar a estas empresas del expolio, del saqueo, del absoluto saqueo al que fueron sometidas por contratos convenientes para los amigos de Felipe Calderón, para los amigos de Enrique Peña Nieto y de todos sus empleados. Me parece, sin duda, Vicente, que la frase que comentas es súper acertada. No se arruga, porque de lo que se trata es de tomar decisiones. Decisiones que nos ayuden a recuperar soberanía, pero que también nos ayuden a recuperar recursos y la posibilidad de que nuestras empresas públicas energéticas, sin duda estratégicas para el desarrollo nacional, pues tengan viabilidad. Y me parece, sin duda me parece, la exposición de hoy nos dejó muy claro lo que está pasando en México y también nos dejó muy claro, Vicente, y hay que tenerlo en cuenta, ¿por qué están tan furiosos en la oposición? Se les acabó el negocio. Así es, y dos cosas precisamente